La Unión Eléctrica de Cuba informó este martes que logró restablecer el suministro energético horas después de una nueva caída de la red a escala nacional. Así amaneció Cuba este lunes, calles totalmente oscuras, luego de que la isla sufrió el cuarto fallo eléctrico en menos de un mes, una situación que derivó en apagones generalizados que se extendieron durante el día. Lo primero que viene a mi mente ahora por la mañana temprano, cuando empecé a preparar alimentos, es que no se me echen a perder los alimentos que están en el refrigerador. Después, psicológicamente, uno vive una incertidumbre, realmente porque no tiene seguridad de nada. Este sistema se cayó, pero anteriormente, 24 horas antes, había una caída parcial. ¿Alguien me puede asegurar que no va a haber mañana otra caída? Entonces, en ese sistema de incertidumbre estamos viviendo, con mucha agonía, con muchas carencias. Un escenario que lamentablemente se ha vuelto habitual en la isla. Los viejos sistemas de generación termoeléctrica están dañados. La falta de inversión y la imposibilidad de comprar repuestos en el extranjero presionan a más de 9 millones de personas. La crisis energética es agudizada por las sanciones estadounidenses, que aumentaron desde enero de 2026, tras un fuerte bloqueo petrolero contra la isla. Es difícil levantarse, acostarse sin corriente, levantarse sin corriente. Tienes que vivir como quien dice para el diario. Vaya, es duro. Es duro porque las cosas se te echan a perder en el frío. No te dan ganas, como quien dice, de trabajar. Según informes independientes, para reparar el sistema eléctrico cubano se necesitan entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras que están muy lejos del presupuesto de la isla. Y es que la crisis energética ha paralizado prácticamente la economía cubana, que se contrajo entre 2020 y 2025 en un 15%. Y ante este panorama, en el debate de France 24 nos preguntamos cómo afecta esta incertidumbre a la vida en el país, hacia quién se dirige el descontento o el cansancio de la población, qué puede hacer el gobierno de La Habana, qué efectos tiene la apertura económica si es en el contexto de las sanciones estadounidenses, hasta dónde pueden llegar a presionar Rubio y Trump. Bien, para debatirlo contamos en esta ocasión con Danny Shaw. Él es licenciado en Sociología y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Columbia de Nueva York, docente en City University of New York y magíster en Asuntos Internacionales. Nos acompaña también Óscar Grandillo, licenciado en Ciencia Política y doctor en Historia, especialista en Historia Cubana, Política y Estudios de la Diáspora, autor de Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Bien, Dani y Óscar, muchísimas gracias a ambos por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Dani y Óscar, me gustaría empezar preguntándoles a ambos un poco lo mismo, y es que, si bien en estos momentos ninguno de ustedes se encuentra exactamente en Cuba, ambos tienen relaciones, ¿no?, en el país, cercanas. Entonces, ayúdenos a entender cómo se adapta la vida de la población a esta incertidumbre, pues marcada, ¿no?, por estos apagones, entre otras cosas. Dani, empiezo por usted. Saludos, yo volví de Cuba hace 2 meses y es una tremenda incertidumbre. Es el pueblo cubano que está más sufriendo. A veces escuchamos actualizaciones de los noticieros de La Habana, pero está también Santiago y Guantánamo y Las Tunas y Gran Mar. Hay una población que va en declive todos los días. Ese es quien es el víctima de toda esa situación. Mientras que desde Washington y Miami gritan comunistas, comunistas, toda la culpa de este gobierno comunista. Hay un pueblo atrás que casi no tiene cara, que casi no tiene una voz. Y por eso que hemos escuchado ya desde enero del 29 y realmente desde 1991, eso ha sido una catástrofe humana que va intensificando, y es la niñez y es la juventud. Y son los abuelitos, son los que más sufren. Entonces yo fui como sociólogo, anduve en los campos de Cuba, en los barrios más olvidados, y yo vi plena miseria humana. Yo creo que en Haití, donde yo tengo 30 años viajando, en Haití yo vi más juguetes y comida que en todo Cuba, para arrancar por ahí. Óscar, le pido también su lectura, su experiencia.
Bueno, yo coincido con el otro invitado que la situación es prácticamente catastrófica, si no catastrófica. La población se encuentra en un estado de desesperación absoluta, no tienen electricidad por más de 24 horas, hay un problema serio de acceso a agua potable, hay un problema serio de insalubridad donde no hay recogida de basura, donde además la gente no tiene acceso a comida fresca, no puede almacenar la comida en los refrigeradores porque no hay electricidad. En fin, la situación es catastrófica y mis familiares y mis amigos de Cuba me lo mencionan con. Ahora, hay dos preguntas que hay que hacer. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Dani, el invitado, mencionó que esta situación se viene en Sí, 190 Óscar, y siempre disculpe, es que la estemos caída de teniendo un Cuba. problema de... Cuba prácticamente está en un Óscar, perdón, estado perdón, estamos teniendo un problema crisis de económica sonido absoluta. y es muy Y hay dos difícil preguntas que suelen seguir el hilo de lo que está argumentando. Le pido un momento a mis compañeros del equipo técnico si pueden solucionar esta conexión para pues, poder seguir conversando y no perdernos ninguna de las palabras, ¿no?, que conforman pues, su discurso, Óscar. Enseguida vuelvo con usted. Dani, precisamente... Antes hablaba usted de la intensificación, ¿no?, de cómo se ha ido agravando esta situación a lo largo de los últimos años, pero le pregunto expresamente cómo ha cambiado, pónganos algún ejemplo pues, de la vida cotidiana, la situación desde que regresó Donald Trump al poder, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la comunicación en Cuba. Ya la población no tiene cómo cargar sus teléfonos, sus celulares. Entonces, antes si yo hablaba con amistades y familiares y colegas una vez al día, ya cada 3, 4, 5 días, a veces pasan semanas. Entonces, se trata de una desmoralización completa a través de Cuba. La población no siente que tiene alguien que lo defiende, que lo escucha. Ya nosotros lo que yo más vi fue la entrada de capital extranjero, ya está el sector privado. Creo que todos nosotros estamos pendientes de algún gran evento, alguna invasión militar, pero ya la invasión está ahí. El gobierno estadounidense está consiguiendo precisamente lo que ellos quieren, que el capital cubano-americano, que el capital gringo sea el dueño del futuro cubano. Y hay un pueblo atrapado ahí en el medio, como Oscar iba contando, porque ya la economía en Cuba está dolarizada. Si alguien no tenga familia en Madrid o en Miami, ellos no tienen divisa, ellos no tienen cómo comprar. La inflación está por el cielo y la devaluación del peso cubano cada día es peor. El mes pasado estaba en 500 y pico, ya está en casi 700 para $1. Y el pueblo cubano no puede comer así. Y ellos son entonces las víctimas de eso. Y la administración Trump lo sabe. Igual que han castigado a Palestina, mira cuántos desplazados en Irán por esa guerra desde el cielo contra una población de casi 100 millones. Entonces Cuba se encuentra en esa dinámica y infelizmente... como estamos viendo con las imágenes, hay basura por donde quiera. Fue algo que me rompió el corazón y como experto en estudios caribeños, al tener que compararlo con el nivel de vida en Haití, eso sí te indica la gravedad de lo que he presenciado. Claro, ahora hemos recuperado, parece ya, la plena conexión con Óscar, que antes, para retomar un poco el hilo de lo que iba diciendo, señalaba que estaba de acuerdo, ¿no?, en el análisis de cuál es la situación, pero no sé a quién atribuye la responsabilidad de la misma. Por ahí creo que se había quedado Óscar. Sí, muchas gracias y una disculpa por el corte de la comunicación. Bueno, hay dos preguntas que suelen mezclarse en este tema y que hay que separar. Una es si el embargo y las sanciones adicionales que este año ha implementado la administración Trump sobre Cuba tienen costos económicos para la isla. Y la respuesta es obviamente que sí. Nadie serio lo niega. La otra pregunta radica en si estas sanciones en general explican la crisis que estamos viendo hoy, y aquí la evidencia dice que no. Y hay que mirar el presente inmediato. Los colapsos totales del sistema eléctrico nacional cubano preceden ampliamente a las sanciones petroleras de Trump.
Hay que recordar que el primer colapso fue en septiembre del 22, tras el huracán Ian, pero el patrón sostenido de colapsos totales por causas estructurales y no climáticas del sistema electroenergético cubano empezó en octubre del 2024 con la salida de la termoeléctrica Guitera. Y para diciembre del 25 ya se contabilizaban varios colapsos totales del sistema electroenergético cubano. Para el 26 Cuba lleva ya muchos apagones totales de su sistema eléctrico nacional y julio acaba de cerrar, como ustedes lo mencionaron al inicio, como el peor mes histórico de generación eléctrica de que hay registros en Cuba, con un déficit que es récord de casi 2.000 y pico de megavatios en un solo día. Así que evidentemente esto es un patrón que antecede la andanada de sanciones recientes de Washington, lo que nos dice que esto es el colapso de un sistema con décadas de desinversión, lo que no niega que estas recientes sanciones empeoran el colapso y sus consecuencias sobre la población cubana. ¿Y usted cree que la población cubana a quién responsabiliza un poco en esta dicotomía que usted plantea entre pues, el gobierno de La Habana y Washington? Bueno, yo les diría que el sufrimiento de los cubanos es real. Hay un embargo y una andanada de sanciones recientes, pero que estas no explican de manera absoluta por qué en el 2026, después de años de petróleo subsidiado, el país nunca modernizó su matriz energética, ni modernizó su matriz hidráulica, ni modernizó su sistema de salud pública, por solo mencionar algunos. Desde la caída de la URSS y el inicio del periodo especial, como mencionaba el invitado anterior, en el 90 el régimen tuvo la oportunidad no solo de resolver los problemas estructurales de dependencia externa de su economía centralizada, sino tuvo la oportunidad de modificar el sistema eléctrico cubano dependiente absolutamente de combustibles fósiles importados. El régimen pudo comenzar un proceso gradual en ese momento de transición hacia energías renovables, incluidos el de los subproductos de la industria azucarera, que el régimen destruyó para inicios de los 2000. Por el contrario, las políticas del castrismo reforzaron, creo yo, la matriz de dependencia hacia combustibles fósiles con la inclusión de los llamados grupos de electrógeno, quizás el invitado acá lo conoce muy bien, que son pequeñas estaciones diésel más ineficientes, más gastonas, y además continuaron la dependencia de termoeléctricas obsoletas de origen soviético, a las que además no se les hicieron reparaciones ni inversiones capitales por años. Y el resultado está a la vista, y repito, no es consecuencia del embargo en absoluto, como demuestra el estudio más riguroso que existe hoy sobre el tema de Bastos, Galoso y Padwick, que encuentran que el embargo explica menos una décima parte del estancamiento cubano frente a lo que pudo haber sido un embargo. Y las sanciones, evidentemente, de este año agravaron una herida del propio modelo cubano, que ya llevaba abierta por décadas. Así que reconocer esto no es hacerle el favor a Washington, es simplemente dejar de hacerle el favor a quienes usan el embargo y las sanciones externas como coartadas, creo yo, perpetuas, por no rendir cuenta ante el pueblo cubano. Eso es lo que hace el régimen de Cuba. Dani, ¿qué opina usted de este argumento, que es pues, el opuesto un poco al que usted señalaba? Lo que dice el pueblo cubano cada día es que están cansadísimos, están cansados de política. Ellos buscan quien los va a dar una voz a ellos. Yo por 31 años he visitado a Cuba, he escuchado a la población cubana. Ellos están cansados del bloqueo que viene de Washington. Yo diría que es mucho más que una pequeña parte del problema. Cuba no ha podido ser Cuba. Cuba desde 1959 está en guerra, está en defensa de su soberanía con el Goliat imperial, el Goliat colonial. Oscar sabe que estamos hablando de una economía que tiene los Estados Unidos, un PIB de 30 trillones de dólares, la economía más grande en la historia del mundo, frente a un Cuba cada día más bloqueado, cada día más desmantelado. Entonces realmente nunca han tenido su propio chance, han tratado de combatir, pero cuando analizamos esa crisis, como Oscar señaló, esa crisis no comenzó el 29 de febrero, realmente comenzó en 1991, cuando Cuba, una isla pequeñísima, se quedó sola, casi sin comercio a nivel global, y claro, con ese bloqueo siempre desorientando todo. Entonces, bueno,
si tú preguntas al pueblo cubano cuál es su opinión, ellos se sienten que están atrapados entre dos bloqueos. Ellos hablan también de un bloqueo interior, pero ellos están cansados de politiquería y ellos preguntan quiénes van a escuchar su voz. Claro, porque este bloqueo, para citar a la relatora especial de Naciones Unidas, atenta contra los derechos humanos de los cubanos por la falta de acceso a los suministros básicos para la supervivencia. Le pregunto, Óscar, ¿hasta dónde cree que puede llegar esta presión ejercida por la administración de Donald Trump en estos momentos? Antes Dani señalaba que la invasión ya está ahí en forma pues, de este cerco económico. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que nadie puede negar el efecto que sanciones económicas han tenido sobre regímenes en diferentes momentos de la historia. Ahora, el problema es que hay que ver el peso que estas sanciones han tenido en la realidad sobre el régimen cubano y sobre el pueblo cubano, ¿no? Hay que defender que se diga la verdad completa sobre las causas de estas sanciones, porque la verdad media es la que ha mantenido este sistema totalitario cubano sin reformarse durante 65 años. Por ejemplo, en el caso de lo poroso de este embargo que se culpa, y yo creo que es un pensamiento muy colonial que culpara absolutamente a una potencia externa de los problemas internos de un país, hay que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sumando remesas más importaciones directas de Estados Unidos ha transferido en los últimos años a Cuba entre 250.000 y 300 millones de dólares al año, convirtiéndose paradójicamente en el principal financista externo del país que supuestamente bloquea a Cuba. Y esto refuerza el argumento central del debate. Si el embargo fuera realmente total, esta cifra sería cero, ¿no? O sea, lo que existe es una serie de sanciones que sí han sido para algunos sectores de la economía cubana, pero realmente hoy en día la economía cubana depende en su mayor sentido de la remesa que se aportan principalmente de Estados Unidos, depende de la exportación de médicos. Esa exportación de médicos se hace de una manera poco ortodoxa, donde los médicos son explotados en un esquema prácticamente de esclavitud moderna, y donde tuvimos sufrir esa exportación de médicos, pues mi madre murió en Cuba en un hospital donde no había médicos, no por el embargo, sino no había médicos porque los médicos, la mayoría de los especialistas fueron exportados a Cuba hacia el extranjero. Y también el país, digamos, depende de una infraestructura hotelera donde la mayoría de los recursos, y eso está contabilizado en las estadísticas oficiales cubanas, no se invirtieron en infraestructura civil, en hospitales, en educación, en infraestructura energética, etcétera, etcétera. Se invirtieron en hoteles y en bienes raíces propiedad de una compañía privada de los militares cubanos que se llama CAESA. Entonces hay que poner las cosas en su contexto. Claro. Hay que explicar que la crisis cubana es absolutamente responsabilidad del régimen cubano, y decir lo contrario es un argumento totalmente colonial que compara sectores externos de la crisis que un gobierno tiene responsabilidad. Claro, simplemente para matizar, a través de las remesas, pues por suerte o por desgracia no puede llegar energía, ¿no?, a la isla. Y por otro lado, estas misiones de los médicos cubanos en el exterior han sido recientemente sancionadas también por la administración estadounidense, porque las acusa incluso de ser parte de un sistema de trata de personas y señala que precisamente son uno de los principales ingresos de divisas a la isla. La pregunta es, este tipo de medidas, ¿hasta dónde pueden llegar, en su opinión, Óscar? ¿Cuál es el objetivo final de Estados Unidos? Bueno, obviamente las medidas que hasta ahora no han sido eficientes en lo que se quiere lograr, que es el colapso del régimen, no ha pasado. Las medidas, digamos, buscan ahogar al sistema económico cubano, que está casi un 70% en manos de una entidad privada que se llama CAESA, que realmente ha citado al Estado cubano, que antes se encargaba de proveer bienes y servicios a los cubanos. Entonces, este ahogamiento de CAESA ha tenido éxito en cierto sentido, pero también, evidentemente, y eso es innegable, ha producido un sufrimiento sobre la población cubana. Lo que pretende hacer el régimen, el gobierno norteamericano, eso no lo podemos saber, porque ninguno de nosotros estamos en Washington
forma parte de la toma de decisiones, pero lo que se pretende, evidentemente, es debilitar al máximo el régimen cubano y provocar, digamos, un colapso donde, ya sea por una intervención, que no creo que sea posible y que Washington lo haga, o por un colapso interno, ya sea por por desavenencia entre las mismas gente del régimen o por un colapso desde la base de la gente del pueblo y que el régimen colapse. Hasta ahora no se ha producido nada de eso y la gente sigue sufriendo por las políticas neoliberales del régimen cubano. Yo digo que es el régimen más neoliberal que existe en Latinoamérica, porque ha privatizado prácticamente todos los sectores sociales del Estado cubano y las sanciones que evidentemente tienen un peso. Dani, Oscar señala, ¿no?, pues que realmente el objetivo de la administración Trump pues lo saben en Washington, pero usted antes señalaba que están consiguiendo lo que quieren. En su opinión, ¿qué es lo que quieren entre pues estos escenarios, ¿no?, también que planteaba Oscar? Ya el jefe de la CIA y cuantos representantes de la administración Trump, de la clase élite, de la clase Epstein, de la clase multimillonaria del mundo, se han reunido con los oficiales en Cuba. Muchos izquierdistas piensan que todavía es 1959 y son los ideales de Fidel y del Che, de Santa María. Esa época pasó. El pueblo cubano no está gritando patria o muerte, venceremos. Están gritando, tenemos que comer. Están gritando que esa es la ley de la selva capitalista. Y el que tenga dólares es que va a sobrevivir. Entonces es una guerra de exterminación. Igual que en Gaza, igual que en Palestina, igual que en muchos otros países. El capitalismo ha entrado en una fase mucho más allá que neoliberal, es salvaje, es apocalíptico y es hasta genocida como estamos presenciando. Entonces, ¿quiénes son que son los verdaderos víctimas de toda esa política que Oscar está diciendo que esas sanciones son buenas, pero no es el entre comillas, régimen, no es el gobierno cubano, es el pueblo cubano. Y porque ellos merecen seguir sufriendo sin acceso a comida, sin acceso a cosas como desodorante y todo lo que nosotros tomamos por sentado en el mundo occidental. Ellos no merecen todo ese sufrimiento. Entonces, para mí, ya basta de politiquería, de discusiones que personas como Oscar y yo hemos tenido esas discusiones ya por 67 años. Se trata de cómo podemos mandar comida a Cuba, cómo podemos mandar cualquier ayuda humanitaria a Cuba, porque Marco Rubio dice que va a mandar algo, pero eso es con intenciones, con condiciones para seguir manipulando. Y al fin y al cabo es una guerra híbrida y económica contra una isla pequeñísima que su población va en declive ya hace décadas. Y usted señala, ¿no?, la misma discusión durante 60 años. ¿Cree que la situación puede cambiar, que ahora está realmente en un punto de inflexión con esta presión extrema de la actual administración estadounidense? El medio político, para añadir este elemento al debate, ha publicado este martes que Estados Unidos envió más agentes y recursos de inteligencia a Cuba como una medida, ¿no?, más de presión. ¿Cuál sería el escenario que podría desencadenarse en el corto plazo? Parece que no va a cambiar gran cosa. El imperio estadounidense se ha demostrado con mucha flexibilidad. Ellos no tienen problemas en trabajar con una Delcy Rodríguez que vino de la izquierda, que vino del chavismo en Venezuela. Entonces, si ya la CIA está ahí, si ellos ya tienen el poder militar, ¿por qué? Si el imperio quisiera, ellos podrían invadir en cualquier momento. Mira nada más el presupuesto del Pentágono, nada más el presupuesto militar gringo viene siendo decenas de veces más alto que toda la economía cubana en un año. No se puede comparar un David contra un Goliat. ¿Y por qué nunca han invadido a nivel militar? Porque ellos ya tienen el arrangement. Ellos tienen la relación de poder que ellos quieren. Ellos podrían mañana invadir. ¿Cómo un pueblo bloqueado y hambriado se va a defender? ¿Con cuáles armas? ¿Con cuál tecnología?
contra un imperio que tenga inteligencia artificial, y muchas veces hay una izquierda trasnochada también que grita que el pueblo cubano va a resistir y van a resistir hasta la muerte. Ya se están muriendo los vulnerables, los presos, los abuelitos, los niños, muchos ya se están muriendo en estos días. Entonces yo me pregunto cómo ellos se van a defender. Entonces mi llamado es un llamado humanitario más que político. Se ha revelado, como en la situación de Venezuela, precisamente, ¿no?, que esta injerencia de Estados Unidos ha sido más, digamos, materialista que ideológica, ¿no?, orientada pues al control de los recursos del país. Le pregunto a Óscar ¿cómo lo ve en Cuba? Bueno, en primer lugar, le creo que a Dani que nadie hace apología de las sanciones. Simplemente yo creo que las sanciones no tienen el peso que Dani le da en la presente crisis cubana. Eso en primer lugar. Y también estas sanciones, digamos, son tan porosas, los datos más recientes disponibles sobre el comercio cubano-estadounidense en solo los primeros meses de 2026, las importaciones cubanas de Estados Unidos en el primer trimestre del 26 sumaron cerca de esos oficiales de 65.8 millones de dólares. Una cifra evidentemente bastante inferior a los 93 millones de dólares, 1.1 millones de dólares registrados en el 2005. Pero el comercio que se está haciendo en Cuba ahora prácticamente es con Estados Unidos. Por ejemplo, la novedad del 2026 es que la importación de combustible al sector privado cubano, que es prácticamente la totalidad de la importación de combustible de Cuba, viene de Estados Unidos. Estados Unidos exportó casi 3 millones de dólares en gasolina y gasoil a Cuba entre enero y febrero, incluso mientras Washington mantenía la presión sobre su registro cubano. Así que esto de que el embargo es absoluto, un embargo total, es totalmente incierto. Lo que sí hay es una cerrazón absoluta del régimen cubano en liberar las fuerzas productivas cubanas y liberar los mercados cubanos. Y solamente les voy a poner un ejemplo. En Cuba hay cero producción agropecuaria simplemente porque el régimen cubano es propietario de la mayor cantidad de tierras cultivables en Cuba, que están ociosas. Y además los pocos campesinos que cultivan la tierra no tienen acceso a mercados minoristas, no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a insumos. Y hasta el otro día se dieron con periodos a vender toda su producción a un gobierno, que una empresa se llama Copi, durante se lo compraban a precios por debajo del mercado y por debajo de los costos de producción. Por lo tanto, la crisis alimentaria cubana no se debe a factores externos, sino se debe donde además la mayoría de la comida hoy proviene de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su contexto. Y, repito, las consecuencias críticas de la crisis cubana son exclusivamente el gobierno cubano, lo que no niega factores externos influyentes. Y, Óscar, en relación a lo que usted señalaba precisamente en las últimas semanas, ¿no?, el gobierno y pues posteriormente la Asamblea decretaron, digamos, impulsaron la liberalización de decenas de sectores de la economía, pero, pues para ponerles un ejemplo, las farmacias, pero esto ocurre en medio de múltiples sanciones estadounidenses, pero que usted señala que son muy porosas. Explíquenos cómo, por ejemplo, un farmacéutico va a poder importar medicamentos ahora en medio, pues, y paliar este desabastecimiento. ¿Está condenado o, digamos, obligado a comerciar necesariamente con Estados Unidos? ¿Cómo va a funcionar? Me está poniendo un ejemplo que es perfecto. Los farmacéuticos no están en la lista de profesiones autorizadas por el régimen cubano para ser privados. El sistema farmacéutico y médico cubano está absolutamente en manos del Estado cubano. Ahora, si usted me habla del sector restaurantero o sectores que han sido autorizados por el régimen cubano, existe en el embargo un sistema de licencias que posibilitan la importación de productos de Estados Unidos hacia Cuba, y eso se hace a diario. El puerto de Miami envía millones de toneladas de mercancía diariamente hacia Cuba por medio de ese sistema de licencias. Ahora, en el caso del farmacéutico es imposible, no porque no puedan importar medicinas hacia Cuba, que también las licencias posibilitan la importación de medicinas a Cuba libre de impuestos por esta licencia, sino que no existe la profesión de farmacéutico en Cuba y solo está en manos del Estado cubano.
Óscar, pues aquí podemos entrar en un debate de matices en respecto a lo que señala usted de la salud. Es verdad que no ha sido liberalizada, pero pues el sector de la pequeña farmacia, según pues múltiples medios de comunicación internacionales, sí figura en esta lista que recientemente se ha liberalizado, o sea, se ha abierto a la gestión privada. Óscar, ¿nos puede responder también a cómo podría funcionar esta liberalización en medio de múltiples sanciones? Bueno, esta liberalización no es nueva, o sea, ya se han producido, inclusive con el gobierno de Obama, se produjo una liberalización donde el gobierno de Obama emitió licencias y que fueron, digamos, usadas por el régimen cubano, y Estados Unidos se convirtió en los principales exportadores de productos a Cuba, y Cuba se convirtió Estados Unidos se convirtió en los principales socios económicos del régimen cubano. Ahora, lo que usted me menciona de las farmacias, eso es una medida que se ha tomado hace una semana. El sector médico, el sector de salud pública, es uno de los sectores más regulados por el régimen cubano. El sistema de importación farmacéutico ha estado bajo el control del Ministerio de Comercio Exterior y evidentemente cae dentro de las sanciones. Pero Cuba evidentemente tiene accesibles licencias, inclusive a nivel de gobierno, que pueden comprar medicamentos. Dado el sistema de licencia, lo único que tiene que pagar es efectivo. Dani, ¿usted cómo cree que va a afectar estas nuevas medidas a la población? ¿Cree que van a suponer algún alivio económico, hablando de estos sectores que se han abierto a la gestión privada? No, al contrario, ese es el problema, porque nosotros tres, por ejemplo, si estuviéramos en Cuba como extranjeros, tenemos dólares o euros en nuestros bolsillos, nosotros sí podemos comprar una empanada que está más o menos a los precios que están en mi país, en los Estados Unidos. El problema es ese sector privado, el cubano de a pie, el cubano cotidiano, no tiene cómo acceder, no tiene dólares. Por ejemplo, si un médico está ganando 10,000 pesos cubanos, que ya viene siendo que $8, si antes era $10 o $12, ya son 8, mañana van a ser $7. Y eso es un médico. Parece que ahora hemos perdido la comunicación con Dani. Los hospitales se pueden entonces habla de humana. Ahí es donde tenemos que enfocarnos a ver que el sector privado, ellos se están beneficiando. Se ve carros lujosos en Cuba y ese es el problema, ¿verdad? Que la base económica establece quién es que tiene el poder político, o sea, la superestructura política y mediática, y eso ha cambiado mucho en Cuba. No es como antes, que había esa gran defensa con los ideales de Ernesto Che Guevara y toda esa historia. Mucho de eso se perdió, esa relación que existía entre el gobierno y el pueblo. Ya es una mentalidad, sálvese quien pueda, la ley de la jungla. Y infelizmente los que se están muriendo mientras nosotros seguimos con los debates de siempre, de 67 años, es un tesoro de la humanidad, el pueblo cubano que se está muriendo. Entonces yo veo y escucho las palabras de los cubanos hoy en día como oro, porque se va desapareciendo. Y por eso trato de pasar la máxima cantidad de tiempo en Cuba, dando una voz a ese pueblo de la forma que yo pueda. Y rápidamente, para no dejarlo pasar, puntualice un poco cómo entran, por ejemplo, estos coches lujosos al país. No, igual que como entra gasolina y petróleo y todo lo que Oscar sabe, se entra harina. O sea, hay pequeñas penínsulas o islas de capital privado en las MIPYMES, en los paladares, y eso es para algunos. Son pequeñas penínsulas de Miami dentro de lo que es un infierno de hambre, de deshidratación, pero sí, hay muchos allá que sí pueden, y un grupo de decenas y centenares de cubanos esperan agua y se van pasando por ahí carros lujosos. Esos son los dueños de los MIPYMES, los que están en los gobiernos que son corruptos, que están con ellos. Esa es la nueva realidad política y económica de Cuba, y ni la derecha ni la izquierda quiere reconocer eso, y en el silencio quiere que se muere el pueblo cubano.
Óscar, para ir cerrando este debate, o mejor dicho, para cerrarlo, ¿cuál es su conclusión? Bueno, mi conclusión es la misma, que el resultado de la crisis económica absoluta que tiene Cuba y la crisis política y la crisis social es responsabilidad absoluta del régimen cubano. Estas políticas de liberalización, que no son nuevas y que se anunciaron hace poco, son políticas de liberalización que lo que promueve es un sistema económico de tipo apartheid, donde solo las personas que son favorables al régimen o que trabajan con el régimen o que son parte del régimen pueden progresar económicamente. Si usted es una persona opositora o una persona que levanta su voz en contra del régimen, usted no tiene ninguna posibilidad de prosperar económicamente. Y son estas élites, las que estaba diciendo Dani, que importan autos de lujo, importan productos suntuosos como producto de las licencias dadas por Estados Unidos hacia Cuba, que demuestra que el embargo es un embargo poroso y que no funciona. Son las que han posibilitado que se establezcan este nuevo sistema social en Cuba, donde la mayoría de la población no tiene absolutamente nada, y hay una élite militar y política cubana que ahora está privatizando la economía y está poniendo los grandes sectores económicos cubanos a su nombre, y que ya esto empezó con Gaesa, que fagocitó al Estado cubano. Esto imposibilita que Cuba prospere bajo este actual régimen, y la única posibilidad que habría para que los cubanos puedan prosperar es que todos los cubanos tengan las mismas oportunidades, y eso solo se logra con la eliminación del actual sistema totalitario que impone un sistema económico tipo apartheid, sí, que precisamente posibilita que los potentados puedan importar Mercedes-Benz y BMW de Estados Unidos, lo que demuestra que el embargo es una ficción. Pues Óscar, Dani, muchísimas gracias a ambos por haber compartido su tiempo y su análisis con nosotros aquí en France 24. Antes de terminar, el agradecimiento es para Laura Garzón y Melissa San Miguel a la producción y a la producción de invitados de este programa, también para todo el equipo técnico que hace posible estas y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.